Buenas tardes. El proceso constitucional cubano, democrático constitucional cubano, no nace con la revolución en el poder. Desde la etapa de la colonia, incluso en la etapa anterior a 1868, que inicia la guerra por la independencia de Cuba contra el dominio colonial español, ya había intentos en Cuba, hubo intentos en Cuba por una constitución propia para el país y que no tuviéramos que regirnos por las leyes españolas. En otro momento hablaremos de eso. Y cuando inician las guerras por la independencia, inmediatamente los mandos militares de las diferentes regiones en la guerra de los 10 años, tanto estamos hablando de Oriente, de Camagüey, de Las Villas, que fueron las regiones de guerra, en guerra de esa etapa de lucha, se preocupan en el mes de abril del año 69 por crear un espacio para el debate, para crear un gobierno que dirigiera la guerra, gobierno de la República en Armas, y aprobar una constitución, un documento cuyo articulado sirviera de ley para dirigir la guerra. Y surge la Constitución de Weimar con los errores que ya conocemos, dándole más poder a los civiles que a los militares en una guerra. Algo totalmente erróneo, pero nosotros hoy, o ellos hoy hubieran sido como nosotros ayer hubiéramos sido como ellos, como dijo Fidel, y basado propiamente en pensamientos de Martí. Viene después la última etapa de la guerra de los 10 años, y después de Paraguay una pequeña constitución de 4 artículos. Y en la guerra del 95 tenemos la constitución de Jimaguayú, que hablamos de aprobación el día 16 de septiembre, pero la asamblea comienza el día 13 de septiembre. Y que tuvo un papel determinante en la guerra, en tanto no cometió los mismos errores que la Constitución de Weimar, y la guerra pudo desenvolverse mejor. Y después, en el año 97, a finales de octubre, la Constitución de La Haya, que ratifica parte de la Constitución de Jimaguayú y pone más luz sobre la guerra y más organización con otros artículos. Específicamente, en la Asamblea de Jimaguayú, que inicia el 13 de septiembre, participa un artemeseño, Orencio Nodalce Bacallao. Y cuando hablo de esos dos apellidos, irremediablemente vamos a pensar en Alberto Nodalce Bacallao, nacido en Callejabos, patriota insigne de este municipio, general de división del Ejército Libertador, que llegó a ser uno de los hombres de mayor confianza del Titán de Bronce, que lo acompañó en toda la campaña de invasión, en toda la campaña en Pinar del Río, incluso en su muerte en combate el 7 de diciembre del 96 en San Pedro, cuando era interinamente jefe de su Estado Mayor, sustituyendo, repito, interinamente a quien lo era por titularidad, el general español José Miró Argentel. Y Orencio Nodalce Bacallao es artemiseño. Es artemiseño, nacido también en esta región. Mambí, como su hermano, con grados de coronel, no llegó a ser general, pero se desempeñó con cargos importantes en el gobierno de la República en Armas y fue además uno de los participantes en la asamblea de Jimaguayú y de los que aprobó la Constitución de Jimaguayú, que fue, repito, un punto de superioridad de la guerra del 95 con la del 68. Creo que queda mucho por investigar más allá de la sencilla síntesis biográfica de la que tiene el Diccionario Militar de Cuba, la Enciclopedia Militar de Cuba, de la que hablamos aquí en otro programa, sobre Nodalce Bacallao. En este caso, de Orencio Nodalce Bacallao, repito, uno de los protagonistas de la Asamblea y de la Constitución de Jimaguayú en septiembre de 1895. Se inscribe también el 13 de septiembre como una fecha vital para Cuba, para los artemeseños en particular, para Alquizar de manera más específica, porque el 13 de septiembre del año 1998 abandonó la vida Antonio Núñez Jiménez, uno de los grandes científicos de este país, que en su tiempo fue fundador de la Sociedad Espeleológica de Cuba en el año 1940 y que después, ya con una trayectoria intelectual tremenda como profesor universitario, incluso reconocido por la UNESCO y cumpliendo funciones de la UNESCO en Cuba, se incorporó al Ejército Rebelde.
a las órdenes de Fidel combatió, alcanzó el grado de capitán y al triunfo de la revolución fue uno de los hombres que Fidel colocó, de los combatientes que Fidel colocó en una de las tareas principales, que era el cumplimiento de la reforma agraria, la aplicación de la reforma agraria, pudiéramos decirlo así. Y Núñez Jiménez, sin abandonar su actividad científica. Hay un libro, varios tomos, En marcha con Fidel, donde se recoge toda la experiencia de Núñez Jiménez, todo el acompañamiento que hizo con Fidel durante los primeros años de la revolución, y fue un hombre verdaderamente inseparable. Como Celia, como Sergio del Valle, como otros combatientes que acompañaron a Fidel por el nivel de confianza, por el conocimiento, por las precisiones que podía hacer Fidel. Fidel decía que donde quiera que hablaba de cualquier punto de la geografía cubana, podía conversarlo con Núñez Jiménez. Y en esos libros de En marcha con Fidel, que son varios tomos, podemos ver que sí, que fue un total acompañamiento de Núñez Jiménez a Fidel, que además, siendo el hombre que estaba al frente de la aplicación de la reforma agraria con Fidel en Cuba, fue el fundador de la Academia de Ciencias de Cuba en el año 1962. Y gracias a que se cumplieron en el año 1960 los 20 años de la Sociedad Espeleológica de Cuba, el 15 de enero del 60, en aquel discurso donde Fidel habló del papel de la ciencia, es que hoy tenemos nosotros el 15 de enero como el Día de la Ciencia Cubana. Núñez Jiménez viajó a los lugares más insospechados, peligrosos e intrincados del planeta, hizo estudios de la geografía del mundo entero, escribió libros de historia y de geografía que son insuperables por su contenido. Creo que la mayor, desde mi humilde punto de vista como historiador, no soy investigador, no soy un científico connotado ni mucho menos, tal vez para otros historiadores hay otras hazañas mayores, pero aquella, el recorrido del Amazonas al Caribe en canoa, que hizo en el año 86 Núñez Jiménez con un grupo de sus más cercanos colaboradores y estudiosos de la antropología en Cuba, en América Latina y en el Caribe específicamente, es uno de sus principales estudios. Murió, repito, el 13 de septiembre del año 1998, nacido en Alquizar, y es desde mi punto de vista también el intelectual de mayor nivel, o el combatiente de mayor nivel intelectual, que se sumó a las filas de la revolución del ejército rebelde, específicamente en la etapa de lucha insurreccionaria. Uno de los elementos de la cronología de vida en general del héroe nacional de Cuba, de José Martí, que creo que merece un poco más de luz, un poco más de visión sobre la fecha, es la que tiene que ver con su segundo destierro y de los acontecimientos asociados y sobre todo de los viajes. El 17 de septiembre del año 1879 salió deportado de Cuba por primera vez José Martí. El primer destierro de José Martí fue a inicios de la década del 70, después de la prisión en la cárcel de La Habana por el juicio al que fue sometido con Fermín Valdés Domínguez por la carta que encontraron en la casa de este último, donde tildaban a un ex condiscípulo de Rafael María de Mendive, o sea, un ex compañero de ellos que había sido también alumno de Mendive, que ahora estaba incorporado en aquel momento al cuerpo de voluntarios. Es aquella carta donde preguntan que si sabía cómo se castigaba a los apóstatas en el pasado, o sea, a los traidores. Y después que sale de la prisión Martí, va entonces a la finca El Abra en la isla de Pinos, en aquellos momentos, hoy Isla de la Juventud, y de ahí sale deportado a España por primera vez. Fue en esa ocasión, y por eso es que digo que es bueno poner luz sobre el acontecimiento, sobre la prisión, sobre el destierro y sobre todo a partir de lo que pasó con su viaje a Artemisa. Después de este primer destierro es que Martí va a España y de ahí va a México, a Venezuela, a Guatemala, escribe en los principales periódicos de esos países, trabaja como maestro en Guatemala, conoce a la joven que ha creado, aquella María García Granados, que ha creado para la historia, aquella historia de amor, pudiéramos decirlo así, idílica, que hubo entre ellos y de la cual él nunca dio fe, y ella no dio tiempo, su muerte prematura y difícil, a dar fe de aquello, si lo hubo o no. Y
en México, donde trabaja durante mucho tiempo como periodista, al igual que en Venezuela, donde funda la revista venezolana. Y en ese primer destierro, después Martí viene a Cuba. Cuando se acaba la guerra, en 1878, ya casado con Carmen Zayas Bazán, viene a Cuba porque el Pacto de Sajón decía que se olvidaron los delitos políticos. Él viene a Cuba con su esposa. Aquí, Carmen Zayas Bazán da a luz a Francisco o José Francisco Martí Zayas Bazán. Viven aquellos primeros meses y él se implica en los preparativos de la Guerra Chiquita. Una guerra que empieza el 24 de agosto del 79 y termina el 3 de diciembre del 80 de manera oficial, aunque después quedaron algunas partidas mambisas por ahí por la Manigua. ¿Qué pasa? Conocen el bufete de Biondi, de Miguel Biondi, a Juan Gualberto Gómez, comienzan a conspirar juntos, pero el 17 de septiembre, cuando están almorzando en la casa de Martí con Carmen Zayas Bazán y Juan Gualberto Gómez con un invitado, se presenta un celador, le dice a Martí que está detenido y se lo lleva. Hay una memoria clarísima y bella de Juan Gualberto Gómez donde dice que lo vio doblar la esquina y nunca más lo vio. Entonces fue el primer destierro, o sea, el segundo destierro de Martí, que fue el 17 de septiembre del año 1879, que cae prisionero, y finalmente el 25 en el vapor Alfonso XII sale desterrado de Cuba. En esa etapa, antes de salir a su segundo destierro, es que viene a tierras de Bahahonda y de San Cristóbal en los preparativos de la Guerra Chiquita. Creo que es bueno que pongamos luz e información siempre oportuna sobre acontecimientos como este, que tienen un vínculo directo con la historia nacional, pero que a la vez tocan de manera particular la historia de Artemisa. Es lo que tengo por hoy. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.